¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ya llegamos a nuestra clase número 14 y vamos a realizar la actividad del texto ministerial. ¿Ya? La información estaba dentro de la ruta de aprendizaje que estaba en la página del colegio. ¿Ya? Espero que tengan su cuaderno, espero que tengan su texto y su estuche completo para poder realizar la actividad. Acá tenemos nuestro objetivo priorizado, ¿cierto? Que es profundizar la comprensión de las narraciones leídas. Entre paréntesis, cuento y tenemos el OA4. ¿Ya? Acá ya hay un cambio de la clase anterior. Ya en la clase anterior terminamos de ver el objetivo 6, ¿cierto? Que estamos viendo textos no literarios. Pero ahora volvimos al OA4 que vimos en un principio. Con el cuento, ahora estamos recordando, ¿ya? Vamos a recordar la comprensión lectora en el cuento, vamos a recordar su estructura y su propósito, ¿ya? Recuerden que cada texto tiene su propósito y cada texto tiene su estructura, ¿ya? La noticia, la carta, el afiche y también el cuento, ¿ya? Tienen que tener muy claro el propósito y la estructura de estos tipos de textos, porque son los que van a entrar en la próxima evaluación que se va a realizar. ¿Ya? Nuestra habilidad es localizar, interpretar y reflexionar, que son nuestros niveles de comprensión lectora. Recuerden, vimos esa clase y tienen el material en la página del colegio. Y la actitud es demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura. Y comenzamos nuestra clase. En esta clase leeremos el cuento Mi mamá es preciosa. Recordaremos la secuencia de un cuento, que viene siendo su estructura, y ampliaremos nuestro vocabulario con palabras nuevas. Desarrollo de nuestra actividad. Dice, lee y responde las preguntas 1 y 3 en tu cuaderno. La número 1 dice, ¿te gusta que tu mamá o la persona que te cuida te cuente cuentos antes de dormir? ¿Por qué? Ya, es muy importante dar el por qué, ¿cierto? Las razones de por qué me gusta o por qué no me gusta. La número 2 dice, te invitamos a leer el cuento Mi mamá es preciosa. ¿Ya? Les recomiendo que cuando lean el cuento, lo lean en voz alta, ¿ya? Para que ustedes se vayan dando cuenta qué es lo que les cuesta y cómo leen. Ustedes mismos se pueden escuchar, ¿ya? Respetando los signos de puntuación, respetando las comas, los signos de exclamación e interrogación. Y el número 3 dice, después de leer, responde. ¿Cómo empieza el cuento? ¿Qué piensas del inicio de este cuento? ¿Conoces una experiencia similar? ¿Ya? También te está preguntando sobre lo que tú piensas o lo que tú conoces. ¿Ya? También tienes que dar tu opinión. Más adelante vamos a recordar cómo se comenzaba una respuesta para dar mi opinión. El número 4 nos dice que tienen que realizar las actividades propuestas en la página 40, ¿cierto? Voy a mi texto escolar, busco la página 40 y dice que tienes que responder la primera pregunta y completar el cuadro de la actividad 2. En la actividad 3 debes subrayar lo que dice la niña sobre su mamá. Y en la actividad 4 piensa en la expresión miran de reojo. ¿Sabes tú lo que significa mirar de reojo? Si no lo sabes, pregúntale a tu mamá o a tu papá o a algún adulto que esté contigo en ese momento y pregúntale qué es lo que es mirar de reojo. ¿Ya? Sigue las instrucciones del texto y finalmente escribe lo que significa esa expresión. Y por último, tienen que realizar la actividad número 5. Te pide que converses con otros integrantes del grupo, en este caso con algún integrante de tu familia. La pregunta que debes contestar está relacionada con los derechos de la infancia.
¿Ya? Ahora, habiendo leído todas las instrucciones que tienes que hacer, vamos a la actividad. Dice responder en el texto o en tu cuaderno. La número 1 dice, ¿qué situación enfrenta la niña que cuenta la historia? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar la información al texto, ¿cierto? Tengo que comenzar a localizar información y buscar la respuesta que responda la pregunta que me están haciendo. Y aquí está la actividad número 2 que me decía, que era completar el cuadro, ¿cierto? Un cuadro de secuencia que me está mostrando la estructura. Ahí la nube de arriba dice que esa es la estructura del cuento. El inicio, el desarrollo y el desenlace. ¿Ya? Esos tres términos o esos tres conceptos conforman la estructura del cuento. ¿Ya? Ustedes en ese cuadradito tienen que escribir el inicio. ¿Ya? Después, no todo el inicio, sino resumido. ¿Ya? Ustedes también vimos lo que era resumir, achicar, ¿ya? Con sus propias palabras, cómo era el inicio. Después, cómo era el desarrollo y finalmente el desenlace. ¿Ya? El desenlace quiere decir que ya se ha solucionado el conflicto que había y llegó al final. ¿Ya? Ese es el desenlace. Entonces, con estos tres conceptos conformamos la estructura del cuento. Y más abajito, en las nubes de abajo, dice que el propósito del cuento es entretener. ¿Ya? Es entretener. Nosotros leemos el cuento, lo familiarizamos con la historia, ¿cierto? Y nos entretenemos con lo que estamos leyendo. La número 3 dice, subraya lo que dice la niña de su mamá. ¿Ya? Ahí tenemos una fotito de ejemplo de la lectura y vamos a ir leyendo, vamos a seguir la lectura con nuestro dedito y donde nos fijemos que habla la niña de su mamá, vamos a subrayar, ¿ya? O destacar, si tienen destacador, lo hacen con destacador. Y después visualiza cómo es y dibújala en tu cuaderno. ¿Ya? Como tú te la imagines, de acuerdo a todo lo que dice la niña, tú la dibujas en tu cuaderno. Y la número 4 dice, ubica en el cuento la expresión miran de reojo. ¿Se fijan que en el texto también está subrayada? Y desarrolla las siguientes actividades. A. Dice, relee el párrafo en que se encuentra e imagina qué hacen las personas en el restaurante. ¿Ya? Imagínense ustedes que están en el restaurante, en una mesa, y en la otra mesa hay unas personas que están mirando de reojo. ¿Cómo será eso? Después dice, júntate con un compañero o compañera, ¿cierto? Si estuviéramos en el colegio lo podríamos hacer. En este caso lo vas a hacer con algún familiar que esté contigo en ese momento y representen la acción mirar de reojo. Puedes tú mirar de reojo a la otra persona o que la otra persona te mire de reojo a ti. ¿Ya? Y la C dice, a partir de lo anterior, escribe una definición. ¿Qué significa mirar de reojo? ¿Ya? Ahí puedes ver tú que hay algunas líneas donde tú puedes escribir la expresión y poner su significado. ¿Ya? Y por último dice, en un grupo de 4 integrantes conversen en torno a la siguiente pregunta. Claramente tú lo tienes que conversar con algún familiar que esté contigo, ¿cierto? ¿Creen que la madre respeta el derecho de la niña a crecer con amor y cuidado? ¿Ya? Nuevamente estamos frente a una pregunta de reflexión, el tercer nivel de comprensión lectora, ¿ya? Donde le está pidiendo su opinión. Ustedes tienen que dar las razones del por qué creen que sí o que no respeta el derecho de la niña a crecer con amor y cuidado. ¿Ya? Y acá tenemos unos cuadritos donde nos dicen recordar cómo responder preguntas de reflexión. Yo pienso que, yo creo que, o yo opino que, o
Podemos decir también estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque, ¿ya? Y doy mis razones. Recuerden que es muy importante dar mis razones, ¿ya? No podemos decir porque sí o porque no, porque ahí no estamos dando ninguna razón, ¿ya? No nos entrega mucha información esa respuesta. Por lo tanto, es muy importante que ustedes argumenten con el porqué de su opinión. Y hemos llegado al final de nuestra clase. Muy buen trabajo. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Besitos para todos. Ay, qué grosera.